Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Aruba y el Reino recuerdan a los héroes que dieron su vida durante la Segunda Guerra Mundial. En Uruguay desde hoy se implementó la reglamentación de la ley de la venta de marihuana. Los pro-cannabis celebran la medida. Gillette 5K promete ser una de las carreras más esperadas del año. Las inscripciones aún están abiertas. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Este 4 de mayo, como es costumbre, en esta fecha especial, el reino holandés recuerda a quienes entregaron su vida en la Segunda Guerra Mundial. Es tradición que en este día se realice en Aruba una ceremonia de conmemoración por aquellos que ya no están junto a nosotros. El primer ministro Mike Eyman, junto al gobernador de Aruba y diferentes parlamentarios, estuvieron en esta ceremonia. Este 4 de mayo el reino holandés recordó como cada año a quienes perdieron su vida luchando por su nación durante la Segunda Guerra Mundial. Tanto en Holanda como en Aruba se realizaron actos protocolarios en conmemoración de esta fecha especial que sirve como momento de reflexión para pensar sobre estas personas que un día decidieron dar su vida por los demás, defendiendo sus derechos y libertades durante la sangrienta Segunda Guerra Mundial. En Aruba también se conmemoró esta importante fecha junto a personalidades de la política, quienes en un sentido homenaje recordaron a estos valientes guerreros y civiles que perdieron sus vidas durante la guerra. Los militares en traje ceremonial con su marcha desfilaron por todo el recorrido en donde se llevaron los actos protocolarios a cabo. El primer ministro Mike Eyman, por su parte, emitió un profundo discurso recordando a estos héroes, en especial a nuestro héroe nacional, Boy Ecuri. El gobierno colombiano insistirá hoy en una salida negociada al paro agrario que cumple 8 días. Los campesinos pidieron esta madrugada una pausa en la mesa de diálogo para denunciar agresiones de la fuerza pública a los manifestantes en el Huila. El ministro de Agricultura, por su parte, anunció el repliegue de la policía y la creación de una comisión de seguimiento a los derechos humanos. Luego de más de 8 horas de reunión, los campesinos manifestaron que decidieron hacer un receso en las negociaciones, según ellos, por los constantes ataques de la fuerza pública contra los manifestantes en el departamento del Huila. Le hemos pedido al señor ministro de Agricultura y al señor gobernador del departamento del Huila que se dirija al señor presidente de la República y que de alguna manera detenga esta atroz actuación contra el pueblo huilense. Estamos en espera de una respuesta del presidente de la República. Si el presidente no responde, continuaremos obviamente la mesa de negociación sobre la base de que retire la fuerza pública. A su turno, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, sostuvo que la fuerza pública se retirará de algunas zonas. De modo que el gobierno ordena un repliegue, unir a sus sitios más cercanos, pero también los campesinos no pueden bloquear las vías y no pueden avanzar en violencia. Lizarralde se mostró confiado en que los diálogos se reanuden en el transcurso de esta mañana. En la pasada celebración del Día del Obrero o Día del Trabajador en Aruba se emitió la orden por parte del gobierno que ningún establecimiento público podría operar en este día, pero los negocios que están cerca al muelle de Oranjestad no acataron la orden y abrieron, ya que en este día 2 cruceros llegarían a la isla. La situación se salió de control en el momento que la policía pasó a controlar y ellos, en su defecto, indicaron que tienen la firme intención de demandar al gobierno por daños y prejuicios causados. El pasado Día del Trabajador o Día del Obrero, como se conoce en Aruba, por orden del gobierno, todos los negocios debían cerrar sus puertas, con excepción de los hoteles y el comercio que opera allí. Pero esta decisión no fue muy bien recibida por muchos comerciantes, quienes, alegando la difícil situación económica por la que estamos pasando, indican que un día de no trabajo es un día en el que pierden entradas o que dejan de recibir el 300% del día libre laborado. Específicamente, los comerciantes que operan cerca al muelle de Oranjestad se disgustaron, ya que en este Día del Obrero 2 cruceros estuvieron visitando la isla y la policía realizó sus controles, cerrando los locales comerciales que estaban abiertos. Este grupo de comerciantes indicó que está evaluando una posible demanda en contra del gobierno por los daños y perjuicios ocasionados en este día.
Cabe resaltar que representantes de ATA publicaron en las redes sociales que los turistas estaban por su parte disgustados, ya que por los alrededores del muelle no había nada por hacer ni ningún lugar a visitar o comprar recuerdos de su visita a la isla. Vecinos de Nueva Imperial en Chile encontraron fuera de sus casas más de 20 perros sin vida. Al parecer los envenenaron y dejaron allí tirados. A vista de todos, aún no se sabe quiénes son los responsables de estos actos. Y me encontré con la sorpresa de que la cuadra estaba completamente, a 12 perros muertos habían acá en esta calle. Y en la otra calle siguiente, en total eran 19 perros. Y perritos de casa igual, porque al vecino al frente le mataron el perrito que era un pastor alemán. Despertamos así como a las 7 de la mañana. Y estaba ahí muerta, estaba tiesa, y después vimos los perros que estaban pero plagados, llenos de perros muertos. Entonces ahí nos preguntamos qué pasó, empezamos a consultar, pero no nos han dicho nada hasta ahora. Los perros encontraron la muerte en el mismo lugar y de la misma forma, al parecer envenenados con un insecticida de alta toxicidad, un cebo que habría sido colocado en bandejas de alimentos. Sí, esta fue parte de lo que encontraron de los que comieron los perritos que murieron. ¿Dónde lo encontraron? La mitad de la calle y otro entre medio del pasto. Hasta ahora es un misterio quién mató a los 24 perros de Nueva Imperial, por lo que vecinos buscan pistas y culpables. Creen que delincuentes los mataron para entrar a robar a sus casas, por lo que niegan responsabilidad alguna del municipio. Justamente una política de tenencia responsable que está a poco de aprobarse y que terminaría en parte con estas muertes. Hasta el año 2005 eran habituales y desde ese periodo han disminuido en un 80%. En San Joaquín el año 2013 fue condenado a 41 días de cárcel un funcionario municipal por la matanza de una veintena de perros ocurrida el año 2008, sanción que marcó un precedente en materia de protección animal, y aunque aún ocurren estos delitos, de igual forma crece el interés por querer y respetar a los animales. Así como hay un grupo de amantes de los animales, de hecho en este último tiempo han crecido pero enormemente las fundaciones que nos preocupamos de rescatar perritos, de rehabilitarlos y darlos en adopción. Cada vez son más los que protegen a los animales. Pese a ello, es necesario un control de la población canina a nivel nacional, inexistente hasta el día de hoy, y que lo contempla el proyecto de ley sobre tenencia responsable, que debería estar listo a mediados de este año. Esta mañana murió la bebé recién nacida que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo cuando le cayó una lámpara en la unidad de neonatos del Hospital Erasmo Meós en Bucaramanga, en Colombia. Al parecer, esto se produjo por un descuido del hospital. En las últimas horas falleció en el Hospital González Valencia de Bucaramanga la bebé de 4 días de nacida que resultó quemada en el 80% de su cuerpo cuando una lámpara de la incubadora cayó sobre la cuna de la niña. Mi hermana, la mamá de los niños, le dijo que la lámpara esa estaba floja y que supuestamente la amarraron con tirro, y dijo, pero tenga cuidado que de pronto le cae encima a la niña o algo, y que no va a pasar más, y la lámpara le cayó y la quemó. Frente a estas denuncias, las directivas del centro asistencial dijeron que todo fue un lamentable accidente. Ese es un equipo biomédico que se hace mantenimiento cada 6 meses, se efectúa mantenimiento en el mes de diciembre del año 2013 y la lámpara estaba en perfectas condiciones. Sin embargo, la Asociación de Trabajadores del hospital denunció irregularidades en el plan de mantenimiento. Estamos criticando y denunciando y pidiéndole a la administración del Hospital Universitario Erasmo Meós que nos muestre el plan de mantenimiento correctivo y preventivo, ya que allí hay un ingeniero para lo que es el mantenimiento y hay un jefe de mantenimiento que uno no los ve a ninguna hora por el centro hospitalario mirando qué pasa allí, aires acondicionados. Las autoridades anunciaron que iniciarán una investigación para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió. Se han ordenado las investigaciones de todo nivel, de manera inmediata. Una vez se conoció la información el día miércoles, para que a través de la sugerencia en salud, la sugerencia administrativa y la oficina de mantenimiento del hospital rindan un informe público. En las próximas horas, el cuerpo de la recién nacida será trasladado a Cúcuta. Atención que el gobierno uruguayo presentó la reglamentación de la ley de venta de marihuana. La droga comenzará con un costo de entre 20 y 22 pesos el gramo uruguayos. Quienes pretendan consumir deberán registrarse mediante su número de documento y domicilio. El presidente de este país, José Mujica, también se pronunció frente a esta reglamentación.
La reglamentación de la ley de la marihuana quedará oficialmente reglamentada el próximo lunes. Se destinarán unas 10 hectáreas al cultivo de las 5 variedades que se ofrecerán en las farmacias, que se supone serán suficientes en una primera etapa para satisfacer la demanda que se estima entre 18 y 24 toneladas anuales. El costo del gramo en las farmacias rondará entre 20 y 22 pesos y dentro de su precio estará incluido un canon. Los consumidores que compren en farmacias deberán ir primero a las oficinas del correo con su cédula de identidad y constancia de domicilio y registrar sus dedos índice. Allí mismo, el consumidor recibirá un ticket y un número de usuario. El valor del gramo de marihuana vendido en las farmacias, en el mercado regulado, va a ser un precio fijado por el Poder Ejecutivo a través del IRCA. Estamos estableciendo que el precio que va a estar rondando entre los 20 y 22 pesos en el inicio cuando comience la oferta. Yo quiero adelantar cosas que no están en el decreto. En 15 días va a estar el llamado, y luego va a estar el llamado, va a estar las licencias, en la licencia va a estar el lugar donde van a plantar, el precio en el que van a poder vender, porque es parte del costo de cálculo de las empresas para poder presentarse o quienes se presenten a esta licencia, pero nosotros calculamos que producto de todo este proceso, recién a fines de noviembre, primera de diciembre, estará pronto la posibilidad de la venta de la marihuana en nuestro país a través de la farmacia. Una vez en la farmacia, el comprador deberá registrar su índice en un aparato POS. Con esta modalidad se podrá adquirir hasta 40 gramos mensuales por persona y un máximo de 10 semanales. Los lugares donde se guarde o conserve el cannabis de efecto psicoactivo, para su dispensación no podrán encontrarse expuestos al público y deberán permanecer cerrados con condiciones de seguridad adecuadas. Quienes produzcan en su domicilio deberán ser mayores de edad, uruguayos o extranjeros residentes. No podrán tener más de 6 plantas y deberán registrarse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la reglamentación. No se podrá realizar más de un cultivo doméstico en la misma casa de habitación sin importar la composición del grupo familiar ni la cantidad de personas que habiten en la misma, y ninguna persona podrá ser titular de más de un cultivo doméstico. El cultivo doméstico deberá realizarse dentro de la casa habitación o sus dependencias, incluyendo jardines exteriores. Se entiende por cultivo doméstico de cannabis psicoactivo de uso no médico para uso personal aquel realizado por personas físicas que, estando destinado al uso personal o compartido en el hogar, no supere las 6 plantas de cannabis de efecto psicoactivo por cada casa habitación, y el producto de la recolección de la plantación no supere los 480 gramos anuales. Nosotros nos proponemos darle en el campo del mercado un buen golpe al narcotráfico, arrebatarle parte del mercado. Pero no para fomentar de que la gente fume más falopa, sino para decirle, bueno, acá tenés una ración, pero no seas gil, cuanto antes te puedes sacar esta porquería porque no se va a arreglar el mundo falopeándote. Si necesitas pichicatearte para tener un mundo de esperanza y de alegría, está frito, hermano. Organizaciones sociales y movimientos de consumidores de cannabis marcharon en Montevideo en el Día Mundial de la Marihuana, luego de que el gobierno confirmara que desde diciembre se venderá marihuana a 22 pesos uruguayos el gramo en las farmacias a los consumidores que se registren ante el Estado. Con el lema Autoconvócate, Autocultívate y Súmate, la Federación de Autocultivadores del Uruguay y otros grupos que apoyaron la regulación del mercado de la marihuana que impulsó el presidente José Mujica se concentraron a la hora 16 en el conocido Molino de Pérez. Allí se destacó el anuncio de la reglamentación de esta ley. La concentración, en la que hubo actuaciones musicales, se realiza desde hace varios años, pero es la primera vez que se celebró desde que se aprobó la ley de marihuana en diciembre pasado. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Más adelante. Pinta Bovario, un nuevo proyecto impulsado por el gabinete Mike Eyman, recibió una gran acogida por parte de los habitantes de Bus Orman. Gracias a un selfie fue capturado un integrante de los Rastrojos. El grupo de formación social hizo una impactante demostración de lo que han aprendido en estos 4 meses de entrenamientos militares.